También hablaremos sobre fundamentos del derecho internacional. El derecho internacional privado es cuando más de un país está involucrado. Conceptos y presupuestos del derecho internacional, conceptos o conjuntos de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados. Derecho internacional, el derecho internacional público regula relaciones entre estados y organismos internacionales. Presupuestos, existencia de valores estados soberanos y relaciones recíprocas. Doctrina y jurisdicciones, opiniones de justas y decisiones de tribunales internacionales. Por otro lado, vamos a hablar sobre las organizaciones internacionales, que son las organizaciones internacionales e entidades establecidas por estados mediante desacuerdos internacionales. Tienen una autonomía jurídica y orgánica, relación entre la organización y el derecho internacional, sujeto del derecho internacional que contribuye al desarrollo y aplicación de sus normas. Por otro lado, tenemos sobre los principios generales del derecho internacional privado, nociones generales del derecho internacional privado, regulan relaciones jurídicas privadas con elementos extranjeros, objetos, fuentes, derecho internacional privado, regulan relaciones privadas, internacionales, contratos, matrimonios, adopciones, comercio, etc. Funciones e importancias del derecho, resolver conflictos de leyes y jurisdicciones en casos internacionales. Por otro lado, vamos a hablar sobre los fundamentos del derecho internacional. El derecho internacional es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y actores internacionales. ¿Para qué sirven? Representan los intereses políticos, económicos y culturales de un país en el mundo. Regulan las funciones de diplomáticos y suelen establecer privilegios e innovador para garantizar su labor. Por otro lado, hablaremos sobre el comercio internacional. Solución contra el comercio internacional de controversia, el conjunto del comercio legal y diplomática, que es un conflicto o desacuerdo entre dos o más estados respecto a la interpretación o aplicación de normas. Sujetos del derecho internacional público. El derecho internacional estudia las relaciones diplomáticas entre los estados, así como las cuestiones relacionadas con el territorio, el comercio, la economía, la nacionalidad, entre otros. Son sujetos de derecho internacional público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y luego reclamarlos por medio de US standing ante tribunales internacionales. Podemos encontrar como sujetos de derecho internacional a los estados, organizaciones internacionales, individuos, movimientos de liberación nacional, Santa Sede, Comité Internacional de la Cruz Roja. Los tratados internacionales son entendidos como acuerdos de voluntades entre dos o más estados celebrados por escrito con la finalidad de crear, modificar o extinguir una relación jurídica internacional. Los tratados pueden clasificarse según los siguientes criterios: por el número de estados parte, bilaterales celebrados por dos estados, multilaterales celebrados por más de dos estados, por la formalidad, simples requieren de negociación y firma, complejos requieren de negociación, firma y ratificación, por la importancia, tratados, ley, tratados marco, establecen normas generales pudiéndose aplicar a cuestiones presentes o futuras. Tratados contrato establecen normas particulares resolviendo un asunto en particular. Por el objeto, tratados políticos, tratados comerciales o económicos, tratados culturales, tratados de defensa, entre muchos otros. Por la posibilidad de acceso, tratados abierto permite la adhesión de terceros estados, pudiendo ser restringidos o universales. Tratado cerrado no admite la adhesión de terceros estados. Las personas jurídicas en el derecho a la nacionalidad, también denominadas personas morales o colectivas, son una organización formada por varias personas físicas y que poseen personalidad jurídica.
es decir, que tienen la capacidad de adquirir derechos y obligaciones. Las personas jurídicas, en términos sencillos, serán las empresas. Uno de los debates más importantes en la determinación de la nacionalidad de las personas jurídicas es el principio de personalidad jurídica propia de la sociedad, ya que ésta puede ser distinta a la de los socios. La nacionalidad de las sociedades se determinará entonces por el lugar de su constitución. Sin embargo, el principio opuesto puede describirse como de realidad económica, es decir, permite casos excepcionales donde se pasa por alto la personalidad jurídica de las sociedades para juzgar la conducta de las personas naturales que se encuentran detrás de dicha sociedad. Existen múltiples teorías y criterios para definir las bases para determinar la nacionalidad de las personas jurídicas, dentro de las cuales son los siguientes. Voluntad de los fundadores. Será voluntad de los creadores de la persona moral la que determina su nacionalidad. Nacionalidad de los socios. De acuerdo con este criterio, se debe asignar a las personas morales la nacionalidad de los socios que la integran. Sistema del país, del lugar de la explotación o del principal establecimiento. La nacionalidad se debe determinar de acuerdo con el lugar en el que tiene y realiza su explotación. Sistema del país, del dominio social. Se debe de tomar en cuenta el domicilio social de la empresa para determinar su nacionalidad. La cooperación internacional es sin duda un tema actual. En la medida en que crece la globalización, el comercio internacional y los procesos de integración regional, crecen también los conflictos internacionales entre diferentes personas del Estado. Es por ello que la cooperación judicial internacional entre los Estados se convierte en una exigencia del Estado de Derecho para la protección de derechos e intereses de las personas. Asimismo, esta puede ser definida como la relación existente entre dos o más Estados con la finalidad de alcanzar sus metas. También es la colaboración mutua que se presta a los tribunales de diferentes naciones para realizar actos procesales o diligencias judiciales. En la cooperación judicial internacional se cuentan con dos sujetos. Sujeto requirente, la autoridad o particular que requerirá la cooperación. Sujeto requerido, la autoridad o particular que desarrolla o lleva a cabo lo que se solicita para la cooperación. Colaboración judicial internacional. Acto más amplio y flexible que implica la voluntad de apoyo mutuo entre autoridades judiciales de distintos estados, incluso sin un tratado específico. Resumen, colaboración judicial internacional, apoyo informal y flexible, más de trabajo conjunto y de confianza entre sistemas judiciales. Cooperación judicial internacional, procedimientos formales y jurídicos regulados por tratados. Conflictos de competencia judicial internacional. El derecho internacional privado está compuesto por tres sectores constitutivos, los cuales actúan de forma entrelazada y condicionada. La competencia judicial internacional, donde se resuelve quién es la autoridad nacional que se declarará con competencia en el plano internacional para resolver una controversia jurídica. El derecho aplicable, es decir, como esa autoridad nacional que se declaró competente a nivel internacional va a resolver el fondo de la pretensión, el reconocimiento y ejecución de sentencias jurídicas extranjeras, donde se establecen los requisitos que cada ordenamiento jurídico determina como necesarios para poder llevar a cabo el proceso de reconocimiento y ejecución. Se presentan dos tipos de conflictos: conflictos positivos de competencia, conflicto 2, conflicto negativo de competencia. Causas principales: diferencias en las normas de derechos internacional privado de cada país, falta de tratados internacionales que regulen la competencia. ¿Cómo se solucionan? Tratados internacionales, por ejemplo, el Convenio de Bruselas o el Reglamento de Bruselas en la Unión Europea. En pocas palabras, un conflicto de competencia judicial internacional aparece cuando no está claro qué país debe juzgar un caso con elementos extranjeros. Fundamentos del derecho internacional. Es una rama del derecho que relaciona las relaciones entre los estados, organismos internacionales y en algunos casos personas o empresas. Nociones generales del derecho internacional público.
El derecho internacional público se basa en normas y principios que rigen a la comunidad internacional. Sus principales sujetos son los estados soberanos, que son individuos y empresas, y las organizaciones internacionales, que son las organizaciones gubernamentales. Fuentes del derecho internacional público son las normas jurídicas. Según los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, las fuentes se dividen en primaria y secundaria. Las primarias son los tratados internacionales, costumbres internacionales y principios generales del derecho internacional. Las secundarias son las decisiones judiciales internacionales de justicia y la doctrina. Origen del derecho internacional en México. México ha adaptado el derecho internacional como parte de su sistema jurídico desde la Reforma Constitucional del 2011. Los tratados internacionales en materia de derecho humano tienen el mismo rango. Principios generados del derecho internacional. Estos principios son fundamentales para entender cómo funciona el derecho entre naciones. Buena fe, igualdad sobre los estados, no intervenir, prohibiciones del uso de la fuerza y soluciones pacíficas de las controversias. Negociación jurídica y celebración de tratados. Negociación jurídica internacional es el proceso en el que el sujeto de derecho internacional que busca establecer normas jurídicas con efecto obligatorio. Las formas principales de negocios: declaración, congresos, conferencias, protestas y tratados internacionales. Tipos de compromisos internacionales. Tratados internacionales celebrados en el Gobierno de México, uno o varios sujetos de derechos internacionales. Acuerdos internacionales, celebrado entre dependencias del Gobierno federal y organismos internacionales. Proceso para la creación de un tratado internacional: la negociación, adaptación del derecho, autentificación del texto, referencia, manifestación del consentimiento y entrada en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación. La Constitución mexicana y los tratados internacionales. Artículo 33. Jerarquía normativa. Los tratados celebrados por el presidente con aprobación del Senado forman parte de la Ley Suprema de la Unión. Implicaciones. Los tratados tienen el mismo rango que la Constitución y las leyes federales. Se convierten en una fuente directiva de obligaciones jurídicas. Nacionalidad y condición jurídica del extranjero. El derecho a la nacionalidad. Hay dos tipos: por nacionalidad, nacer en territorio mexicano o ser hijo de un mexicano; por naturalización, mediante carta de naturalización o matrimonio con mexicana o mexicano. Principio legal: Luis Soli, Lusanchini y Ley Nacionalidad. Definición de extranjero y condición jurídica del extranjero. Un extranjero, según el artículo 33 de la CPEUM, es toda persona que no posee la calidad de mexicano, conforme al artículo 30 de la Constitución. Condiciones del extranjero: conjunto de derecho, obligaciones o restricciones, prohibiciones que tiene una persona extranjera en territorio nacional. Derecho y restricciones. Derecho a la integridad personal. No puede participar en política. Acceso a la salud y a la educación. Algunos servicios puede requerir residencia legal. Derecho a la propiedad. Limitadas en zonas restringidas, las fronteras y costas. Derecho a juicio justo.
pueden ser expuestos por razones de seguridad. Situaciones jurídicas del extranjero. Situaciones jurídicas que pueden tener los extranjeros según sus estatus migratorios legales. Tipos de condiciones jurídicas. Visitantes sin permiso para actividades, turismo, estación corta. Visitante con permiso para actividades remuneradas, trabajo temporal o misiones. Residencia temporal. Permitida residir en México de 1 a 4 años. Residencia permanente. Estación indefinida, con casi todos los derechos de una nacionalidad. Refugiado o solicitante de asilo. Protección internacional por persecución. Responsabilidad internacional del Estado. Surge cuando cumple una obligación internacional. Responsabilidad internacional. Establece principios sobre la reparación, restitución y compensación. Hechos internacionales ilícitos. Todo acto de violencia, normas internacionales genera consecuencia. Las responsabilidades. La responsabilidad puede incluir disculpas, sanciones, indemnizaciones, etc. Soluciones de controversias comerciales internacionales. Cuando el conflicto es entre particulares o empresas de distintos países, entra en juego derecho internacional privado, que decide qué tributo es competente, qué ley se aplica, cómo se ejecuta una sentencia extranjera. Mecanismo de tratados comerciales, TMC y TLQM. Ambos tratados incluyen capítulos para solucionar disputas comerciales entre los países miembros. TMEC, capítulo 31, solución de controversias. TLQM, mecanismos similares para la resolución entre México y la EU. ¿Qué es la OMC? La Organización Mundial del Comercio regula el comercio mundial y soluciona disputas comerciales entre Estados miembros. Año de fundación 1995. Comercio mundial, porcentaje que pasó por sus reglas, 98. Procedimiento en la OMC. Consulta, conformación de un papel, información del panel, apelación, cumplimiento.